Buenas noches, ¿cómo están? A ver, bueno, vamos a usar este de aquí. Oh. Vamos a esperar que Facebook genere una audiencia para mí y en lo que generamos una audiencia para mí, vamos a ver si ya envió el aviso. Hoy, sí envió el aviso. Sí estamos transmitiendo, sí, ya dice que estamos transmitiendo. Muy bien. Todas las noticias y noticias y noticias. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner nuestra presentación y vamos a, bueno, todavía no me pone que me estoy viendo. Eso sí, ahora sí. Vamos a ver todavía el volumen, que no sé qué hacer. Vamos a acá y vamos a mover tantito para que, bueno, vamos a ponerlo ahí. Y vamos a subir la cámara. Ok. Vamos a ver si ponemos la luz. Tía, bienvenida. Doctora Emilia, bienvenida. Espero que el tema les sea interesante. Y ya hemos hecho live sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, pero todo salió de, escuché un audio que sale el miedo del audio de las 9 inteligencias. Ese lo publiqué en mi fanpage de Nora Rodríguez Salgado, que es la otra página que tengo para, más bien manejo cosas de negocios o de redes, todos ahí. Magda, bienvenida. Y hablando de esas 9 inteligencias, decía el doctor Mario, un español, que, bueno, hemos hablado de nuestras ocho inteligencias. Está la lógico-matemática, la visual-espacial, la kinestésica, la musical, la naturista, la interpersonal, la interpersonal, me falta una, y la kinestésica. No sé si no lo había repetido, chéquemela, por favor. Y él dice que nuestra novena inteligencia es aquella que está enfocada a todas las actividades en que le vemos un propósito y le vemos una trascendencia. Y que mucho influye que etiquetamos a las personas y las etiquetamos de una forma que las marca para toda su vida. Él menciona el ejemplo de un chico, de raza negra, a la cual etiquetan, le hacen un examen y sale con el rango en los años 70. Era muy clásico evaluar a las personas con test de inteligencia, y bueno, pues este chico salió en el rango de estúpido, ¿no? Y en este rango de ser estúpido, así lo veían en la escuela, así lo trataban, ¿no? Era el estúpido del salón, y el chico siempre era retraído y no participaba en las actividades. Entonces, su mamá, un día se da cuenta que se pasaban más de 10 horas frente al televisor. Entonces dice la mamá, esto no puede seguir así, y vamos a leer. Ellos no leían para nada. Entonces se van a la biblioteca y empieza el niño a descubrir muchísimos temas que le empiezan a llamar la atención, entre ellos los metales, los minerales, los animales, muchísimas cosas. Entonces un día en la clase el profesor lleva una
una piedra de color negro y se las presenta al grupo. Entonces pregunta que si saben qué era la piedra, ¿no? Entonces los inteligentes pues, no hablaron, los medio inteligentes tampoco hablaron, y ya el maestro iba a cambiar de tema cuando él tímidamente, este chico levanta la mano y le dice el profe, ¿tú sabes qué es esto? Le dice él, es obsidiana. ¿Ah? Entonces comenta él que ahí hubiera terminado la cosa, que todo el mundo volteó a verlo, así como que, ay, el estúpido supo algo, ¿no? Entonces, este chico, aparte, ahí hubiera terminado todo cuando el profe hubiera, pues, a lo mejor dicho, qué bueno que sabes, ¿no? Pero al profe se le ocurre preguntar, ¿y qué más sabes de la piedra? Entonces él se suelta, porque pues, había estudiado mucho, y la forma en que la gente lo ve cambia, ¿no? Cambia, y la historia es que este joven se vuelve el primero de la clase, se vuelve el primero de la escuela, de las universidades, etcétera, etcétera, y llega a ser un neurocirujano infantil muy reconocido y mejor pagado del mundo y son de los que hacen cirugías de más de 100 horas, y era este chico al que un test lo catalogó como en el rango de estúpido, y ahí se le quedó, ¿no? Entonces, otra cosa que él considera que aparte que influye mucho en las etiquetas, ¿sí? Que son las etiquetas que nos ponen, el apoyo de nuestro núcleo, de aquellas personas que son importantes para uno, es el que va a ayudar a combatir esa etiqueta que nos han puesto, y el apoyo siempre será fundamental porque nos sentimos protegidos por esas personas que son las que sustentan nuestra base. O sea, yo les he dicho mucho, hay que conocernos, saber cuáles son nuestras habilidades, precisamente para que esas habilidades yo las desarrolle en el área que soy inteligente. O sea, después de estos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, se concluye que todo ser humano es un ser inteligente. Que tenga una inteligencia especial y principal, que sea la que más desarrolle, pues es ya, ahora sí, de sus habilidades. Podemos tener varias, o para lo que nos gusta hacer, requerimos varias. Hola, hermana, bienvenida. Vita, bienvenida. Entonces, cuando nosotros no reconocemos en nuestras inteligencias, vivimos en un constante miedo. Entonces, el miedo, bueno, se generan de muchas cosas. Ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos de miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, pues es el sentimiento. No es una emoción, es un sentimiento que surge como respuesta a los peligros que se nos presentan, o aquellas situaciones que me generan o que me hacen sentir que estoy amenazada o amenazado, ya sea de forma real o muchas veces son imaginarios. Y normalmente el miedo se manifiesta como un mecanismo de defensa, porque estamos expresando también nuestra dificultad para lograr la armonía entre lo que somos nosotros y lo que queremos ser. Ahorita vamos a hablar de uno de los miedos que interfieren mucho en esto de lo que soy, de lo que a veces yo no reconozco que tengo esas habilidades para poder funcionar correctamente. Entonces, bueno, bienvenidas. Entonces, cuando nosotros desde que nacemos, ya lo hemos también venido hablando, que creamos sensaciones, percepciones, esas percepciones, todo lo que recibimos, esa información que recibimos del medio, que va llegando a nuestro cerebro, cuando la procesamos, los niños que vienen sin miedos, vienen completamente sin conocerlo, lo van aprendiendo. Por eso el niño se acerca a la plancha y le mete la mano, porque pues, no lo ha vivenciado. O sea, el miedo se va generando de nuestras experiencias, y muchas veces no nada más de nuestras experiencias, sino de aquello que escuchamos
de a que la heredamos, la transmitimos a nuestros seres queridos, porque nosotros vamos manifestando esos miedos y les vamos generando, por ejemplo, las chiquillas aquí luego veían, sobre todo en noviembre, historias, ¿no? De miedo, de fantasma, de etcétera, etcétera. Entonces eso les va generando un miedo, por ejemplo, a estar, luego no querían ir a entrar a un cuarto porque la luz no está prendida, ¿no? Porque me da miedo. Entonces, todo eso se lo vamos transmitiendo nosotros y a veces, y esos miedos no son reales, son ficticios, ¿no? Entonces, ¿de quién los adquirimos? No nada más de la relación directa del padre, de la familia, de los amigos, en las escuelas. La sociedad en general a veces genera miedo, porque cuando lanza alguna noticia genera un miedo que la sociedad la empieza a recibir y se la empezamos a transmitir a los niños. Entonces, los peligros pueden ser reales o no pueden ser reales. Cuando estamos enfrentando situaciones que son reales, llegamos a niveles de miedo enormes. Cuando los miedos no son reales, son ficticios, que no son tangibles, nos estamos generando mucha ansiedad. Entonces, la ansiedad nos va a llevar a alcanzar niveles altos de miedo, ¿no? Entonces, debemos de entender que todos somos propensos al miedo. Y las situaciones de miedo se generan de las situaciones que vivimos cotidianamente. Entonces, yo debo de identificar qué situaciones me hacen sentir miedo, en qué pienso cuando estoy sintiendo esa ansiedad, esos nervios, estoy viviendo esas situaciones que me están llevando al miedo. Y qué manifestaciones fisiológicas tiene mi cuerpo cuando estoy en situaciones de miedo. Y trabajar en ello, combatirlo, ver cómo lo puedo corregir. Para ello debo de reconocer y aceptar que yo tengo miedo, ¿no? Entonces, hay miedos, que ahorita los vamos a platicar, que las situaciones que se presentan nos generan miedo, pero cuando vamos por ejemplo, en una terapia, comenta mi maestro, el profesor Javier, del que ya les he hablado mucho, que es mi maestro de biomagnetismo, durante las clases, él mencionaba que le decía a una paciente, bueno, ¿qué cosas le causan miedo? Y decía, no, yo no tengo miedos, nada más me estreso. Entonces, muchas veces confundimos, aparte la situación de estrés, son cosas que nos tensan. Entonces, si nos están tensando, nos están provocando esas reacciones fisiológicas que yo ya determiné como miedo, estoy en situaciones de miedo, que me están generando miedo. Y en este caso, la señora era que se estresaba porque sus hijos no llegaban a buenas horas en la noche y ella tenía miedo de que algo les pasara. Esa era la situación, pero ella no la reconocía. Entonces, tenemos que reconocer y aceptarlo para poder trabajar sobre el miedo. Entonces, debo de pensar o buscar ayuda para buscar alternativas para superar ese miedo y hacer cambios. Analizar qué tengo que eliminar de las situaciones que estoy viviendo para poder enfrentar mi miedo. Pero principalmente tengo que reconocerlo, porque cuando ya lo reconozco, voy a empezar a identificar esas situaciones que me generan y puedo hacer los cambios, ¿no? Uno de los miedos actuales es el uso de los aparatitos, ¿no? El hecho de perderme algo en redes sociales, de sentirme fuera de un evento. Ese es un miedo muy moderno, porque se genera de los aparatos, por eso la gente no los deja, se me pase, no sé, en un juego, se me pase la situación,
me terminen matando rápido en el juego, a lo mejor puede haber recompensas que me estoy perdiendo, muchísimas cosas, y eso se vivió mucho cuando inició este juego que se llamaba la Farmville, que mucha gente no se separaba del aparato y perdía totalmente la hora de comida, hacerse responsable de sus responsabilidades, las cosas que tenía que hacer. Entonces, se ha vuelto un miedo. Bueno, nosotros bueno, yo que participo en esto de las inversiones con las criptomonedas, le llaman FOMO, Fear of Missing Out, quedar fuera de algo. Entonces, otro de los miedos que podemos empezar a encontrar es principalmente, y que lo veo muchísimo en todas las actividades que hacemos, es ese miedo al fracaso, que es el que principalmente nos bloquea el acceso hacia el éxito en lo que estés queriendo hacer, ¿sí? Siempre si voy a ir a pedir un empleo, el miedo que me digan que no, al miedo a cometer un error, el miedo a verme mal, tienes que reconocer, volvemos a lo mismo, reconocer y aceptar, y tienes que, en cierto modo, ensayar las situaciones para que cuando estés en frente ya no te equivoques. O sea, les he hablado que el inicio de todos estos live salió de una tarea que me pusieron, y al principio a mí me daba pánico hablar en el aparato, porque era una situación nueva, era algo que yo no sabía cómo los demás iban a reaccionar, porque estaba un miedo del que vamos a hablar ahorita, al miedo del que me critiquen, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese miedo, miedo al fracaso, es a lo mejor que las personas piensen, híjole, que es más burra y está diciendo tonterías, el que la gente diga que no soy inteligente, por ejemplo, que soy una persona débil, que soy una imperfecta, que hablo de situaciones de mi vida personal que a lo mejor me ponen vulnerable. Entonces, al principio me costaba muchísimo trabajo, muchísimo, o sea, me sudaban las manos, o me ponía roja de la cara, sudaba. Entonces, realmente yo también, por ejemplo, les he mencionado mi miedo a las alturas, y normalmente todos los miedos se alimentan de ciertas memorias o de ciertas situaciones que ya viviste para poder justificar esa emoción, ese miedo al fracaso, ¿no? Entonces, si yo tengo el miedo de la posibilidad de fracasar, realmente estoy haciendo cosas, estoy tomando acción, ¿no? Porque lo estoy intentando. Entonces, ahí se va a presentar el miedo, pero hay gente que tiene el miedo al fracaso, pero ni siquiera intenta las cosas. Entonces, normalmente, ¿qué debemos de hacer para enfrentar los miedos? Pues salir de nuestra zona de confort. El éxito es vencer ese miedo, salir adelante, hacer las cosas. Y como dicen los europeos, si me equivoqué, pues es una oportunidad de aprendizaje, es una situación donde yo puedo encontrar variantes, puedo encontrar alternativas de hacer algo, ¿no? Entonces, una pregunta que te podría hacer a ti que me estás viendo: hola, hermanita Italia, un besote. ¿Qué te atreverías a hacer si estuvieras seguro o segura de que tendrías el éxito? ¿Qué te atreverías a hacer? Entonces, normalmente, esa es la pregunta con la que debemos de vivir. Todo lo tenemos que hacer, tarde o temprano alcanzaremos el éxito, pero para eso tenemos que ir ensayando, ensayando, ensayando. El que tiene suerte a la primera,
Ya también se los he comentado. Por ejemplo, yo lo he visto en las redes de mercadeo. La gente tiene éxito a la primera y dice uno, oye, ¿cómo le hizo? El problema es después, porque no lo sabe mantener, lo encontró de chiripa, ¿no? Entonces, no lo sabe mantener. ¿Por qué? Porque no lo trabajó y ya se siente exitoso, lo deja y se cae la cosa. Entonces, igualmente aquí, entonces, para tener éxitos y fracasos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de intentarlo, ¿sí? Entonces, si pensamos, ¿qué me atrevería a hacer si tuviera seguro que voy a tener éxito en ello? Me pregunto, ¿qué miedos son los que me han detenido? Entonces, analízate si quieres hacer algo y no lo has hecho. Piensa, o sea, yo tengo miedo, estoy pensando hacer algo, tengo miedo, pero tengo que analizar la situación y ver los pros y los contras. Entonces, si ya me decido, órale, adelante. ¿Por qué? Porque es algo que realmente voy a estar decidido a hacer. ¿Cómo? ¿Cómo lo enfrento? Pues lo ataco. Empiezo a hacer las situaciones de tal forma que me empiezo a habituar a esas situaciones y después se me van a ir presentando otro tipo de situaciones que voy a ir venciendo paulatinamente conforme vayan avanzando. ¿Cómo fomento o cómo alimento mi miedo? Mi miedo se alimenta de lo positivo. ¿Por qué? Porque cuando yo alcanzo algo positivo, hago un éxito, después se presentan otras situaciones que tengo que ir siguiendo, que tengo que seguir venciendo, tengo que ir subiendo en la cadena. Entonces, si yo evado las situaciones, el miedo va a ejercer un poder terrible sobre de mí. Pero si yo trabajo, si yo hago las cosas, si soy necio y me lo propongo y no me salió así, bueno, pues ahora le busco por acá. No me salió por acá, bueno, pues ahora lo brinco. No salió, ahora lo rodeo. Le busco todas las situaciones. Entonces, así el miedo va perdiendo su poder. ¿Por qué? Porque voy ensayando, ¿sí? Y desafortunadamente mucha gente se queda en su zona de confort y ahí es donde las cosas empiezan a torcer el rabo, ¿no? Entonces, hay que trabajar, seguir seguir ensayando. ¿Y cómo, cómo puedo vencer el miedo? Bueno, tengo que ponerme en situaciones que favorezcan alcanzar esa meta o crear nuevas experiencias en mi vida. Bueno, en este caso, yo, por ejemplo, que tengo que andar en las redes de mercadeo, que tengo que aprender a hablar en público, ¿sí? Tengo que mejorarlo, tengo que irlo perfeccionando. Hay personas que, por ejemplo, hablan muy bien en foros, con personas, etcétera, etcétera, pero a la hora de que hablan con esta cosa, el aparatito les da miedo, les da miedo. Entonces, lo tienen que ir venciendo y salir de su zona de confort y venirse a otra y empezar a trabajar y mejorarla, ¿no? Entonces, vas a eventos donde te enseñen a hacerlo, a leer, escuchar audios, hacer los ensayos, visualizarte en esas situaciones en que tienes que presentarte, cómo te vas a presentar, cómo vas a subir al escenario, vas a hacer alguna actividad antes que te motive o necesitas estar tranquilo, qué situaciones necesitas para entrar de lleno y motivado a lo que vas a hacer. ¿Y cómo lo superamos, no? Pues, educarnos en las áreas que yo sé que estoy débil. Ahí viene otra vez las inteligencias. Yo ya sé cuáles son mis inteligencias, mis fortalezas. Entonces, si la actividad o lo que quiero alcanzar requiere ciertas habilidades que yo no tengo en determinado momento, pues tengo que ponerme a trabajar. Tengo que educarme en esas áreas. Aprender, ir con personas que ya obtuvieron eso o lo hacen muy bien y entrevistarlos, analizarlos, observarlos, no sé. Si tú trabajas en ello, va a ser muy, muy difícil que fracases. Entonces, mientras evadas las situaciones, tu miedo crece. Si lo atacas, pierde su poder.
les voy a leer una cita de Nelson Mandela que dice, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Eso dice Nelson Mandela. Y ya ven que estuvo mucho tiempo en la cárcel antes de ser el presidente de su país. Hablábamos del miedo a hablar en público. Bueno, es sumamente difícil. Hay gente que prefiere mantenerse al margen y por más que le pidas, lo pongas en situaciones, jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su miedo siempre va a ser más fuerte que el pararse en público, aunque sea con una persona o dos, ¿no? O sea, ha habido veces que les voy a platicar, yo al principio, yo no daba cursos. Entonces, un día iba pasando por la Dirección General de Educación Física y de repente me sale un maestro que me conocía y me dice, oye, tú eres psicóloga, ¿verdad? Le digo, sí, estudié psicología. Ah, vente, ¡pum! Me mete a un cubículo, me dice, necesitamos que nos ayudes a dar unos cursos de psicología del deporte. Sí, me dieron un librote así, órale, y me mandaron a darle cursos, yo maestra de grupo, sí, estudié psicología, pero yo jamás en sí he ejercido la psicología, ¿no? Yo básicamente soy psicóloga educativa porque pues estaba en el medio de la educación. Entonces me mandan a dar los cursos de psicología educativa, de psicología del deporte, con técnicos especializados en deportes, ¿no? Había de fútbol, de todo lo que a los que tenía que capacitar la dirección general. Y al principio fue sumamente difícil y eso me lo dijeron en viernes y me presentaba yo el lunes. Entonces, situaciones así que yo dije, bueno, ¿cómo me metí en esto? Pero ni modo, había que ir. Y la verdad, al principio es bien difícil, porque perro no come perro, pero maestro sí come maestro, ¿no? Entonces, cuando vas aprendiendo, pierdes el miedo, empiezas a cometer menos errores, conforme vas haciendo las cosas, empiezas a subir ese nivel de confianza que empiezas a tener en ti mismo, después se siente padrísimo el hecho de poderle compartir a los demás algo y si empiezas a tener grandes logros, porque la gente empieza a darte su reconocimiento y eso avala el hecho de que vas haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, y tu fisiología, ya no sudas, ya no haces abuso de muletas verbales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo una sugerencia para hablar en público? Bueno, aparte que tomes el curso que también da mi profesor, Javier, y muchísimos más, eso de mover las manos, el dominio del escenario, etcétera, etcétera, es visualizarte cómo te ves en la tarima, ¿sí? Te tomes una foto y en tu mejor presentación física, te veas, te tomes la foto y la tengas ahí para ver cómo te vas a ver, ¿no? Cómo estás de seguro cuando hablas con las personas, te hablas a ti, criticas tus gestos, te ves frente a un espejo y ensayas, o sea, todo es ensayar. Diseñas un plan y te auxilias de todo aquello que te pueda ayudar a superar la meta, ¿no? Otro de los miedos, ya vimos miedo al fracaso, miedo a hablar en público, miedo a que me superen. ¿Cómo le voy a enseñar a lo que yo sé? Porque me puede llegar a superar, ¿no? No le voy a dar las herramientas porque me van a copiar mi trabajo. O sea, muchísimas cosas que suceden cuando tú eres
el líder, tú eres el que estás arriba y tienes que enseñarle a los de abajo muchas veces. Es difícil y todos en algún momento pues, pasamos por ahí, ¿no? Pero algunos no lo superan, ahí se quedan toda la vida. Dice, mientras más rápido entiendas cómo esto te puede beneficiar, más rápido tu proceso de madurez sucede. El hecho de que le ayudes a las personas a que realmente te superen, a ti te obliga a superarte cada vez más. Entonces, vas a empezar a adquirir altos niveles de madurez, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú, que me estás escuchando, que tú quieras que estés con una persona que te dice que te va a ayudar, que cree en ti y que te va a impulsar a que hagas la actividad que yo te estoy ofreciendo, ¿no? Y a la hora de que yo empiezo a ver que estás destacando, te pongo el pie. No te dejo. No te voy a dar el último secreto para que no me rebases. Entonces, como tú haces las cosas, el toque que tú le pones es lo que hace que, por ejemplo, en la mañana, yo estaba escuchando, veníamos en el coche, y estaba escuchando una psicóloga española, hombre, que venía a dar unos cursos este fin de semana, y yo le decía, qué chistoso, porque casi siempre a los que he escuchado psicólogos que traen en el radio, normalmente son extranjeros. Y tanto conocimiento que hay grandes oradores, grandes coaches que últimamente están proliferando muchos, pero hay buenísimos mexicanos. ¿Por qué no los llaman? Porque siempre tienen que estar trayendo extranjeros. Pero bueno, entonces la señora esta habló, la verdad, precioso, hermoso y con todo el conocimiento del mundo. Y obviamente pues estaba promocionando sus cursos de este fin de semana, pero hay que reconocer el talento que tenemos, ¿no? Y no estarlo boicoteando, que es lo que normalmente sucede. Lo que viene de fuera, sentimos que es lo mejor y son los que tienen la verdad absoluta. Entonces, pasamos a considerar que, bueno, el miedo es muy común, nos detiene para ir en busca de nuestras metas, hay que atacarlo, hay que reconocerlo, hay que quitarle ese poder que tiene, hay que evitar que nos genere dolor, que nos paralice, porque el miedo nos paraliza, no nos deja accionar. Cuando tú accionas, estás venciendo tu miedo. Y debemos de crear hábitos que ya, como les dije hace rato, yo ya conozco qué situaciones me generan miedo, cómo reacciona ese miedo. Pues voy a empezar a trabajar cosas que yo sé que me enfrentan, que me generan miedo, para empezar a poder superarlas. Obviamente, cuando empieza, pues, creer en uno mismo, creer en nuestras habilidades, reconocer esas habilidades que tengo y potencializarlas. Yo me agarro siempre de mis habilidades. Las otras, pues las tengo que trabajar. Entonces, eso te va a ayudar a superar obstáculos. Espero que lleguemos a que usemos el miedo como un motor para hacer las cosas y no que él nos domine o nos use a nosotros, ¿no? Otro de los miedos que hay, los vamos a ver rápido, el miedo al cambio. El hecho de salir de nuestra zona de confort nos crea duda, incertidumbre, inseguridad, y normalmente, ¿qué buscamos? Quedarnos en nuestra zona de confianza, en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque así no me expongo a que sucedan cosas que no me van a hacer sentir bien. Entonces, si nosotros favorecemos los cambios en nuestra vida, mi profe, por ejemplo, siempre nos dice que si un paciente no se cura, es porque no hace los cambios. Y si haces los cambios, vas a tener salud, vas a crecer en tu trabajo, en el área en que te desempeñes, vas a crecer con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, vas a mejorar tu presentación,
no sé, un cambio de corte, ya me corté el pelo, cambio de forma de vestir. Normalmente para las situaciones que vas a enfrentar, normalmente tienes que llevar una vestimenta apropiada. A lo mejor haces un cambio de ciudad y vas a enfrentar otras situaciones que también eso generan miedo. Los cambios van a hacer que veas las cosas desde diferentes ángulos, que a lo mejor yo nomás siempre veo este cuadrito. Ah, no, pues ahora tengo que ver todo lo que existe atrás de ese cuadrito. El miedo a la crítica, o sea, el miedo al que dirán, que me juzguen las personas. Por ejemplo, si me caso o no me caso, si tengo hijos o no los tengo, si tengo alguna preferencia sexual, me critican. ¿Cómo educo a mi hijo? Me critican. ¿No lo educo? Me critican. ¿Cómo me visto? Me critican. ¿Te diviertes? Ah, no me gusta cómo te diviertes. Entonces, recomendaciones, toma tus decisiones. El darle gusto a todos no es nada posible. Entonces, miedo a no ser capaz. Ahí, el miedo de no poder hacer las cosas, que es mucho como hablamos en miedo al fracaso, ¿no? Miedo a no ser capaz de hacer las cosas. Somos muy duros con nosotros, nos exigimos muchísimo. Nos juzgamos duramente, y el hecho de no ser capaz, de no hacer las cosas, a veces vivimos en el de, híjole, ¿y si hubiera hecho esto? O vamos a llegar a una edad en que volteamos y decimos, si me hubiera atrevido, si hubiera hecho esto. Entonces, otro miedo es el miedo al sufrimiento. El hecho de encontrar situaciones que me generen dolor, y no nada más, no hablo del dolor físico, eso es otra cosa, son situaciones de riesgo, pero aquellas que me generan sufrimiento, mi profe dice que el sufrimiento es opcional. Tú sufres porque quieres. Y muchas veces empezamos a sufrir, por ejemplo, cuando se empieza a acercar noviembre, septiembre, perdón, empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque es es el tiempo de los terremotos, y empezamos a empezar con una psicosis que la verdad nos crea mucho conflicto, y nos genera muchas situaciones de ansiedad, porque nos estamos preocupando, en vez de ocuparnos, realmente nos estamos preocupando. El quedarme sin trabajo también es sufrimiento, ¿no? Y lo podemos aunar al que sigue, miedo a la pérdida. ¿Sí? Miedo a perder mi trabajo es terrible, me quedo sin dinero. ¿Cómo, si hay una situación grande, cómo voy a enfrentar una situación de salud? El hecho a una pérdida, en cierta forma, de la muerte de un ser, perdón, de un ser querido. Por eso, la señora de la que platicábamos, que mencionó mi profesor Javier, su miedo era que le pasara algo a sus hijos y perderlos, ¿no? El miedo a la pobreza. Y ahí me pregunto, o sea, nos hemos educado financieramente para poder evitar llegar a niveles de pobreza. Estamos conociendo cómo está toda nuestra situación financiera, y enfrentamos situaciones que nos paralizan el razonamiento. No buscamos situaciones para controlar, y si ya estamos, por ejemplo, en drogados, no, se nos cierra el cerebro de buscar situaciones para poder salir de esa situación en que nos pusimos. Y a veces es porque hemos estado sin iniciativa, porque vivimos sin descontrol, gastamos más de lo que tenemos. El miedo a la enfermedad o miedo a la vejez. Miedo a la enfermedad, por ejemplo, hubo un tiempo en que la gente tenía miedo de que vinieran y nos echaran el ébola, o que cuando en Estados Unidos hay un polvito que generaba una enfermedad que también la vinieran a traer. Entonces empezamos a comprarnos cosas que no nos incumben, pero bueno, empezamos a generarnos. Ahora, hola tía, bienvenida tía Nancy.
el hecho de perder nuestra salud, generan enfermedades, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva también al miedo que mencionamos hace rato, del sufrimiento, de generar dolor, el cáncer, ¿no? O sea, no, es que me dicen que puedo ser propensa, que todos en la vida tenemos cáncer, ya estoy enfermo, ¿no? Entonces espero que no me escuchen los que son hipocondriacos, porque bueno, o estas personas que te encuentras a cada rato que te dicen, oye, ¿cómo estás? Que lo mencionaban en el live que hizo mi profesor de Mejora tu vida sonriendo, de la gente, con la actitud, la forma en que luego te contestan cuando tú les preguntas, ¿cómo estás? Ay, más o menos, ahí llevándola. No, es que fíjate que estoy enfermo. Y lo viste la semana anterior y te dice, es que estoy enfermo. Y lo viste, es que ahora me duele acá. Como dice mi maestro, ¿no? Me duele aquí, me duele aquí, me duele acá. Entonces el problema es que tiene el dedo fracturado, dice mi profesor Javier. Entonces, pérdida, el hecho de que a los hombres o a las mujeres, los hombres, por ejemplo, después de los 40, que ya están perdiendo la atracción sexual, que ya no sean capaces de atraer una mujer, o las mujeres no seamos capaces de atraer un hombre, o de generar pasiones, ¿no? Entonces, son miedos que vamos generando, hasta tenemos miedo a ser libres, a ser independientes. Híjole, y después, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tal si no soy capaz de mantenerme, si no soy capaz de salir adelante con mi hijo, etcétera, etcétera? Entonces, o también volvemos a pensar en aquello que no hemos podido lograr. Y muchas veces te planteaste una meta, trabajaste, te encontraste el primer obstáculo y pum, la dejaste, y luego dices, no, es que eso no funciona, ¿no? Entonces, y te invito a que lo hagas otra vez. No, yo ya pasé por ahí, entonces eso no funciona. Otro miedo, miedo a perder el amor, a quedarme en soledad. Esto muchas veces, ¿a dónde nos lleva? A ejercer control sobre nuestro ser querido, sobre nuestra pareja, sobre aquel que está generando nuestro amor. Hasta los hijos, en los hijos ejercemos el control. Hay muchas veces, tienes que estudiar lo mismo que yo, porque eso es donde hay el dinero, eso es tradición familiar, etcétera, etcétera. O cuando tienes una relación con una pareja y los celos te matan, ¿por qué? Porque nadie se le puede acercar a tu amorcito, entonces, porque te lo vaya a quitar. Entonces empiezas a ejercer control, revisarle estas cosas, acuérdate que busca encuentra. Entonces, ten cuidado y hostigamos a la persona tanto que con esas acciones llegamos a alejarlo en vez de retenerlo. Otro miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué sucede después de que me muera. ¿Y cómo me voy a morir? ¿Cómo voy a llegar a ese día? ¿Me irá a doler? ¿Sufriré mucho? ¿No? ¿Y qué va a pasar con todas las cosas que tengo? ¿Y qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿O qué va a hacer mi kiruri sin mí? Etcétera, etcétera. O sea, todo eso, todas esas preguntas que no, muchas veces no sacamos conscientemente, de que están acá. Ya hablamos del consciente y consciente y del que está en medio para contrarrestar a los dos. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede cuando mi cuerpo deje de funcionar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Entonces, son todas esas interrogantes que conforme van pasando el tiempo, van generando situaciones que nos van generando, como les dije hace rato. Puede ser miedo, si son cosas reales, o aquellas que son intangibles, que me las creo yo aquí, normalmente, porque no estoy, ¿qué le causó risa, tía? ¿Qué dije? Que no son situaciones
que realmente estén existiendo, como muchas de los ejemplos que mencioné, el hecho de que yo no sepa cuándo va a temblar, pero normalmente en septiembre, agárrate, empieza primero el 1 de septiembre y ¡ay, ya va a temblar! Entonces, tenemos que reconocer, así resumiendo, reconocer qué me genera esos miedos. Tengo que aceptar lo que me producen miedo y luego ver qué acciones puedo tomar para combatir ese miedo. Si ese miedo ya me está generando conflicto que me lleve a enfermarme, que me lleve a perder mis relaciones, todo aquello que me esté generando cosas negativas en mi vida porque estoy viviendo a base de miedo. Entonces, muchísimas gracias a los que se conectaron. Del dedo fracturado, eso lo dice mi maestro, sí, me duele aquí, me duele acá, me duele allá, me duele acá. Pues es que su dedo está fracturado. Es frase del profe Javier. Y les mando un abrazo, besos, gracias por escucharme. Denme sus deditos, compártanlo. Como les digo, a alguien le caerá el 20, algo hará con su vida, o a lo mejor dirá que está loca. Vamos con el que sigue. Así nos vemos la próxima semana. Nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga. Nuevamente, un beso. Hasta la próxima.